Miguel. Señora. Bueno, ayer en un episodio muy raro en Puerto Madero, un paquete explotó en las oficinas de la empresa informática que hará el escrutinio de las próximas PASO. Queremos hablar con él de este y otros temas. Rubén Adrián Martín está en línea, es perito del Poder Judicial de la Nación. Lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Buen día. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo sigue esta explicación? Porque fue una carta bomba, fue un paquete bomba, ¿qué fue? En realidad, ahora se están practicando las pericias de rigor para determinar el material explosivo del que se trató. Por las características, Miguel Ángel, yo estimo que es una bomba estructurada esencialmente con un explosivo básico de baja intensidad como la pólvora de fabricación casera. No creo que esto sea ningún producto de los de uso militar, o sea, un alto explosivo. Si no, directamente no la cuentan, ¿me entiende? Y esencialmente, si usted se fija, las heridas son esencialmente provocadas por las altas temperaturas de la deflagración de la pólvora. Ahora, para hacer esto tiene que haber experiencia en este tipo de temas, porque es una cosa que llegó por encomienda y tiene que estar puesto de tal forma que no explote hasta que no se abra, ¿no? Sí, pero yo no le atribuyo conocimientos específicos en altos explosivos ni nada. A un alto profesional, digamos. No, esto fue un artefacto de fabricación casera. Le reitero, lo más importante usted cuando quiere provocar un atentado es la introducción del explosivo dentro del inmueble donde usted quiere provocar el daño. Hecho eso, depende esencialmente de la capacidad destructiva del explosivo empleado, es decir, si es un alto explosivo o un bajo explosivo. Si este paquete hubiese sido conformado por un explosivo como pueda ser, trotil, que es el TNT, o otros altos explosivos como tetranitrato de pentaeritritra, que es más conocido como pentrita en el ambiente de los explosivos, directamente el que hubiese tomado contacto, aún con muy bajas cantidades, el que hubiese tomado contacto con el elemento a detonar, lo hubiese matado en el instante. Ahora, Martín, cuando el fiscal dice que podía haber matado a la persona, ¿habla porque no conoce definitivamente? ¿O porque, es una exageración de Rensis. ¿O porque podía haber ocurrido si explotaba en la cara? A ver, Miguel Ángel, lo que usted tiene frente a ustedes, imagínese 4 petardos de cuando los que usábamos cuando éramos chicos. Si, como la pólvora es un bajo explosivo, la única forma que esta tiene para provocar gran daño es o en grandes cantidades o en un confinamiento muy importante. Es decir, por ejemplo, lo que se llama bomba tubo, que se utiliza normalmente un extremo de caño cerrado en los extremos, ¿me entiende? Entonces el confinamiento permite que la pólvora, al ir deflagrándose, acumule una X cantidad de gases que provocan, al momento de la ruptura del material que lo contiene, gran daño. Pero al no ser un alto explosivo, fíjese que esencialmente tienen quemaduras y tienen esquirlazos, pero de baja intensidad. A ver, si la chica la recepcionista que fue la que abrió el paquete, que fue la que activó, que debe tener algún sistema de resortera, que es 2 bornes de cobre que cuando usted abre una solapa, al cortar la continuidad, se genera continuidad contraria y se acciona el encendido que puede ser por encendido eléctrico, que puede ser un fusible, para que lo tome, para que se imagine cómo es el mecanismo. Es un mecanismo muy sencillo. Pero no es un alto explosivo el que hubiese demandado, al margen del mecanismo de encendido, un mecanismo que es el detonador. Esto no tuvo un detonador. O sea, a ver, sería algo de un semiaficionado, por poner un nombre, no sería de un profesional, y si hubiese sido una cosa más grave, no la cuentan. No, pero Miguel Ángel, imagínese que tiene contacto directo. Al tener en contacto directo, la persona queda bajo, es el ente de contención de la onda expansiva. Olvídese que tuviese esquirlas antipersonales, es decir, lo que podría ser lo que militarmente se conoce como mina Claymore.
¿Me entiende? No. Estuvieron expuestos más que a una alta explosión, estuvieron expuestos a ahora, Martín, gases en altas temperaturas. Martín, ¿no están ocurriendo cosas muy graves o muy raras? Porque encapuchados el otro día, supuestamente mapuches, entre comillas, rompen la casa de Chubut, episodios violentos que se producen con gente tapada en su rostro y demás, y claro, uno puede decir, bueno, pueden ser monitoreados por la inteligencia. Muchas veces se ha dicho que de la misma época de Quebracho, de que era un invento de la Secretaría de Inteligencia, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esas organizaciones tienen después colaterales, o algunos que imitan, o otros que perfeccionan. Ahora están hablando del anarquismo. Sea como fuere, ¿no está pasando alguna cosa? Mire, Miguel Ángel, mi visión sobre el hecho, por la estructura de las cosas que vienen ocurriendo, cómo están implementándose, tiene muchísimo olor a operaciones. Muchísimo olor. No es casualidad que todo se arrima todo contra esta elección paso que se nos viene encima. Entonces, Miguel Ángel, cuando hay grupos terroristas los tiene trabajando en forma constante, no aparecen en un programa de un mega medio 15 días antes de una elección paso, que aparentemente no viene con toda la zafabora del gobierno que está en esta administración ahora. ¿Estas operaciones serían de distracción para que hablemos de eso y no de otra cosa? No, Miguel Ángel, es más sencillo de lo que usted y yo podemos llegar a suponer. Yo calculo que estas son acciones, por lo inocua de las acciones, o sea, sin demasiados daños involucrados, no hay pérdidas en vidas humanas, los daños materiales son reducidos. Yo creo que en realidad son acciones que buscan imponer un poco de miedo. Fíjense qué hacen, porque si no puede volver la década de los 70. Y como si usted y yo hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que la década acá casi fue una reivindicación de la década del 70. Entonces es un poco meterle miedo al adversario político, pero vuelvo a hacer hincapié. No se le puede quitar mérito porque hay gente lastimada. En realidad no son de gravedad, no hay riesgo de que pierdan la vida. De hecho, pienso una cosa, Miguel Ángel, tuvieron contacto con el explosivo en forma directa, por llamarlo de alguna forma, y sin embargo, la vista, que es el órgano por excelencia, que lo primero que provoca la detonación, una detonación interesante, ya ni siquiera importante, una detonación interesante, lo primero que te deja es complicaciones de oído y ojos. Y la chica, que creo que es la más afectada, tiene quemaduras en el cuello, que es la típica de... ¿Se acuerda, Miguel Ángel, cuando usted tenía un cohete, uno de esos fósforo cohete, por llamarlo de alguna forma, y se le quedaba pegado en el dedo y por ahí estallaba, le quedaba el dedo zumbando durante unos días, cuando éramos pibes? Sí. Bueno, esto es salvando un poco la distancia, porque estaba envuelto tenía una doble cobertura. No es mucho más que eso. Los daños edilicios no son tales. A ver, si usted se tiene una explosión con un alto explosivo, el piso vuela, Francis, vuela. Imagínese una granada de mano, un MK2, por dar un ejemplo, y ya estamos hablando de un mecanismo antipersonal, es decir, fragmentario, y que es impulsado por un pequeño tren de fuego de trotil. Por más pequeño que este sea, provoca, eso mata gente en serio. Martín, cambiando de tema, pero yendo a algo que usted también conoce, estos últimos allanamientos en las cárceles, donde están encontrando de teléfonos celulares a armas, facas de todas clases, hasta planta de marihuana, tiene que ver con un relevamiento que el servicio penitenciario evidentemente no hizo o dejó hacer, porque si no eso no podía estar allí. ¿Cómo hay que leerlo? En una Argentina donde se cuestiona parte de la policía, se cuestiona parte del servicio penitenciario, nos encontramos con este tipo de noticias. ¿Cómo hay que hacer lectura de esto? Mire, la lectura que hago yo es que esto tiene el deterioro de las fuerzas de seguridad en líneas generales, y en particular del sistema penitenciario, viene de la mano de la misma reiniciación del régimen democrático en Argentina, Francis.
poco a poco la permisividad en lo político terminó haciendo puré el servicio penitenciario, las distintas policías. Estamos hablando que está tomado incluso el Poder Judicial en algunos sectores. Entonces, si usted a los malos no los castiga, los que estaban en la duda entre ser buenos y ser malos terminan cruzándose de vereda. El ser humano siempre elige la menos conflictiva, Miguel Ángel, salvo honrosas excepciones. Si la corriente dice, como decía en su momento Escobar Gaviria, plata o plomo, y pues la gente, si le ofrecen plata o plomo y viene muy complicado y no tiene respaldo, y terminan eligiendo la plata, Miguel Ángel. Bueno, lo llamativo es que todo esto se produce desde hace 15 días. Hay una gran explosión entre el movimiento, el mapuche, la explosión, las cárceles, ahora lo de Urcupiña. Miguel Ángel, ¿hace cuánto? Tiene mucho olor a trasfondo político, Miguel Ángel, mucho olor a trasfondo político. Y que justamente no coinciden los valores mensurados en los análisis que han hecho las consultoras favorable a la actual administración. Entonces yo creo que son manotazos para ver si metiendo un poco de miedo y haciéndose los que son Superman luchando contra la mafia, logran algo. Miguel Ángel, el telegrama unívoco y que debería golpearnos, pero desde hace casi 2 años, es que la primera vez en la historia de la Argentina que un gobernador vive en una base militar, una base aérea. O sea, si usted como gobernador de la provincia de Buenos Aires vive en una base aérea, ¿qué le queda al pobre ciudadano que va de a pie? Y sin embargo son detalles de los que nadie menciona. Riesgo, y bueno, si un gobernador corre riesgo viviendo en la casa de gobierno o viviendo en su domicilio particular o transitando por la calle, no es ni más ni menos que el riesgo que corre usted o que corro yo. Es igualar, ponernos a todos en un igual estadio de condiciones. Y eso no ocurre. Rubén, gracias. No hay de qué, Miguel Ángel, que tenga usted buen día. Chao, chao. Rubén Martín, el experto en este tipo de cosas, es un perito oficial del Estado y que además ha tenido resonantes casos, sobre todo sobre temas balísticos, que ha tenido que ocuparse.